Buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra sesión en vivo del módulo legal. Hoy nos acompaña el doctor Alexander Díaz, abogado de Colombia, quien compartirá con ustedes muchos de sus conocimientos en esta importante área del derecho informático. Alexander, bienvenido. Muchas gracias y el piso es tuyo. Activa tu micrófono, por favor, que no te escuchamos. Eso. Lilian, buenas tardes. Respetada audiencia, saludos cordiales. Muy agradecido en forma infinita, Lilian, por la invitación tan directa que me extiendes para acompañarlos en este momento sobre temas que nos fascina, especialmente a mí en lo que se refiere a los delitos informáticos. No traigo y no acostumbro tener presentación, casi todo lo tengo de memoria, trato de ser muy pausado. He estado interviniendo casi toda la tarde en diferentes charlas que me han invitado diferentes colegas en América Latina y ahorita acabo de terminar una con Carisma, que es una fundación dedicada a la protección de la información como derecho humano esencial en Colombia, que tanto se está investigando. Y le decía a Lilian que hoy vamos a hablar de algo que me apasiona y me he especializado. De antemano, pues les cuento que soy especialista en protección de datos de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de Madrid, España, por una beca que me gané en la OEA por haber tramitado cuando yo era juez. Soy pensionado de la rama judicial, duré 40 años de juez en la rama judicial. Me pensioné en el 2015 y en el 2003 tramité una acción de tutela electrónica completamente digital. De hecho, pienso yo, pues hasta ahora nadie me lo ha desvirtuado. Fue el primer expediente en Colombia, por lo menos, totalmente electrónico. Alguien que estaba molesto por el spam que recibía envió al reparto de mi municipio una acción de tutela, algunos de ustedes lo llaman acción de amparo, y con el fin de quitarse ese problema de recibir montones de publicidad no solicitada, pero el señor, pese a haber requerido a quien enviaba las comunicaciones comerciales, recibía más y más y más y nunca atendió su solicitud. Entonces se vio abocado a instaurar una acción de tutela y me correspondió a mí por reparto y la tramité completamente en formato digital hasta la sentencia, en donde condené al sujeto que le enviaba spam a la pobre víctima constitucional, que cesara las comunicaciones de esa naturaleza. Por ser el primer expediente en América, la OEA le pareció muy significativo mi trabajo y me exaltó enviándome a España para hacer un curso de protección de datos, que lo hice en todo el verano del 2005 en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de Madrid con maestros de la Agencia Española de Protección de Datos. Desde ahí esa tendencia mía de hablar, proteger, manejar, estudiar, investigar todo lo que es protección de datos. Y en la ley de delitos informáticos, la ley 1273, de hecho, es un fruto de esa investigación, de esa tendencia que he tenido durante años para realizarla o promoverla en Colombia. Nosotros nos constituimos en el primer país de América también en tener una ley de delitos informáticos. Y hay una cosa muy particular en nuestra ley, es que nuestra ley se eleva a bien jurídico tutelado la información y los datos, cosa que no lo hacen la mayoría de las normas en el mundo, porque
informatizan el tipo penal agregándole previamente al tipo clásico el término informático, falsedad informática y así sucesivamente se realiza. En cambio, en Colombia, acá no necesariamente se tiene que agotar la conducta mediante redes o medios electrónicos, sino que se atente la información y los datos. Y recordemos que la información y los datos no necesariamente deben estar transitando o escritos o almacenados o transferidos en forma electrónica, porque hay otras formas de realizar estas transferencias. Y el caso más normal o más típico que les traigo a mis estudiantes para cuando me refiero a esta categoría, que el delito informático no necesariamente tiene que ser un delito consumado en las redes, les traigo la historia clínica de ustedes que está en soporte papel, o los que aún la tienen en ese formato. Pensemos de que ustedes tienen su historia clínica en el cajón de su escritorio y alguien, por broma o porque de adrede necesita la información que almacenas en tu historia, se apodera de esa información. Eso es delito informático, independientemente que esté en soporte papel, porque acá en Colombia el delito informático es que atente la información y los datos, independientemente del formato en donde esté almacenado. De esta manera, quien se haya apoderado de la historia clínica de ustedes en Colombia estaría consumando una violación de datos personales, que tiene como pena mínima de 4 a 8 años de prisión. También algunos han creído que el delito informático es patrimonial. En Colombia, como quiera que no dejamos quieto el código, entonces en cada oportunidad hay un apéndice del capítulo. Entonces, los delitos informáticos en Colombia está a continuación de los delitos contra el patrimonio económico, el título séptimo. Y en el séptimo bis se crearon los delitos informáticos. Entonces, porque creen que es un séptimo bis, creen que es un apéndice del delito contra el patrimonio económico. Ustedes me van a ver toser con alguna frecuencia. He estado hablando toda la tarde. Está en este momento relampagueando acá en Ibagué. Está cayendo un aguacero de miedo y temo a incomodar con mi tos. Por favor, quiero que me excuse previamente. A través de las investigaciones que he hecho y el ejercicio profesional, ahora yo soy litigante, consultor y asesor en nuevas tecnologías, y eso me ha permitido ahondar mis conocimientos en el manejo de la información. Y para ello, hoy vamos a hablar sobre las interceptaciones de comunicaciones en Colombia. Las interceptaciones en Colombia no se requiere la anuencia previa del juez de control de garantías, como ocurre en otros países. Acá simplemente con la orden del Ministerio Público, como lo llaman en algunos países, la misma equivalencia de la Fiscalía en Colombia, se ordena la intervención, la interceptación de las comunicaciones de Pedro o de Juan. De Pedro o de Juan. Entonces, en Colombia lo que pasa es que cuando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han interceptado, su legalización se hace a posteriori, no se hace previamente, como ocurre en la mayoría de los países. Yo demandé ante la Corte Constitucional
la ilegalidad de esta actividad. Porque a mí me parece que legalización posterior de un acto que puede ser irregular es legalizar lo ilegal. Y yo creo que la justicia no puede permitirse realizar esta actividad eh, eh, con esta licencia, porque es la fiscalía. Lamentablemente, la Corte, cuando estudió el 235, que habla sobre las interceptaciones en Colombia, No te escuchamos, Alexander. Pon el sonido, por favor. se refería a que cuando el fiscal ordena una interceptación, lo hace rápido, que se tiene que hacer inmediatamente, en procura de cumplir las políticas de políticas públicas del delito, y se tiene que expedir las órdenes inmediatamente, so pena de que se pueda perder la prueba. No sé qué tan legítimo sea el evento, pero yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Y en esas condiciones, la Corte Constitucional se fundamentó en el artículo 250 de la Carta Política de Colombia, que establece las atribuciones de la Fiscalía. No obstante, en la misma carta establece claramente que cuando el fiscal avisore una posible violación de un derecho fundamental, deberá requerirlo, su violación, la que va a realizar el Estado, tiene que hacerlo previamente con autorización del juez de control de garantías. Pero pese a que en la misma carta fundamental, leamos, está 250, en la 250 dice: asegurar los elementos materiales probatorios garantizando la cadena de custodia mientras ejerce su contradicción. En caso de requerirse medidas adicionales que impliquen la afectación de derechos fundamentales, deberá obtenerse la respectiva autorización por parte del juez de control de función de garantías para proceder a ellos. Nuestra Carta Fundamental previó de que si el funcionario judicial va a realizar una tarea de esta naturaleza, posiblemente violatoria de los derechos fundamentales a los ciudadanos, le tiene que pedir anuencia al juez de control de garantías, indicándole que le va a violar un derecho a ese ciudadano y que lo va a justificar de tal manera. En una legalización posterior, esto no ocurre. Se viola y no hay forma ni de reparación si llegásemos a pensar en una posibilidad de reparar, porque ya está todo consumado. Y de esta manera contraviene entonces los presupuestos de la Carta Fundamental, que obliga al funcionario judicial que si avisora una violación del derecho fundamental, deberá ponérselo en conocimiento previamente al juez de control de garantía. Él analizará si le otorga la autorización o no de realizar la tarea. ¿Lo está pasando? ¿Lo está pasando? El 235 de su Código Procesal Penal establece los procedimientos para realizar la interceptación de comunicaciones. Bueno, está todo el andamiaje, todo el operativo, el fiscal ha dado la orden, el término de la interceptación, y dice en el inciso segundo la norma: en todo caso deberá fundamentarse por escrito
O sea, que para que haya una interceptación, se tendrá que fundamentar por escrito. ¿Y por qué vamos a interceptar a Pedro Pataquiva, por ejemplo? ¿Qué pretendemos encontrar en la interceptación de las comunicaciones de Pedro Pataquiva? ¿Qué queremos encontrar ahí? A Pedro, ¿de qué se le imputa? ¿De qué se le investiga? Las personas que participen en estas diligencias se obligan a guardar la debida reserva. ¿Qué quiere decir eso? Guardar la debida reserva. Que el funcionario judicial se arrodille frente al juez y jure, le diga, su señoría, le juro a usted de que guardaré la reserva de todas las interceptaciones que realicé a Pedro Pataquiva del mes tal al mes tal. Es esa, deberemos entender, ¿esa era guardar la reserva? ¿O de qué otra manera podemos pensar guardar reserva? ¿Cómo creen ustedes que puede hacer guardar reserva? Ya muchos de ustedes conocen esta norma. Muchos de ustedes ya conocen esta norma. La ISO 27001, en donde se establece en tecnología de la información, técnicas de seguridad, sistemas de gestión de la seguridad de la información. Y acá, a través de esta ISO, se pretende realizar todas las solemnidades y establecer protocolos para conservar la seguridad de la información. Y este documento, esta norma internacional, este estándar internacional, lo implementó la Fiscalía de Colombia mediante esta resolución. Esta resolución es de la misma Fiscalía y es resolución 4004 de 2013, del 6 de noviembre de 2013. En ella, el fiscal general de la Nación de entonces implementa en sus estatutos internos la ISO 27001, es lo que llamamos nosotros las PSI, las políticas de seguridad de la información. O sea, perdón, o sea, la Fiscalía y los colombianos que me estén acompañando en este auditorio sabrán perfectamente, jamás podrá decirles a ustedes que la Fiscalía no tiene PSI. O pregunte. Yo le he preguntado a la judicatura, su señoría le pregunta a la Fiscalía si la Fiscalía o esa institución tiene implementadas las políticas de seguridad de la información, las PSI, las que contempla la ISO 27001. No saben, no responden, no conocían, no sabían que existía, no sabían que había algo que hablara sobre la confidencialidad, sobre la seguridad de la información. No sabían nada. Y ellos, en su régimen interno, que está contemplado en el decreto de 016 del 9 de enero de 2014, establece que todos los funcionarios de la Fiscalía deben capacitarse sobre el manejo institucional de todos los procedimientos que se realicen en la entidad. Cuando el fiscal le responde a usted que la Fiscalía no tiene PSI, pues no está cumpliendo con esto, porque él está obligado periódicamente a asistir a cursos de capacitación para realizar esta actividad. Sigamos con mi investigación. Después de lo que yo les dije, entonces, ¿cómo creen ustedes que pueden guardar la reserva la policía judicial después de
6 meses de interceptaciones, 1 año de interceptaciones. ¿Cómo se hace? Obligan a guardar la debida reserva, o sea, a cumplir la ISO 27001, a cumplir los estatutos de la Fiscalía. Y más aún, complico la resolución 0152 del 18 de febrero de 2018, que habla sobre, por medio de la cual se formula la política de tratamiento de datos personales de la Fiscalía General de la Nación y la confidencialidad de la información. Y puntualmente establece en su artículo 2, en Colombia, eso pasa en Colombia, en su artículo 3, numeral 17, acta de reserva. Concatenen ustedes. Obligan a guardar la debida reserva. Entonces vamos a tener una interpretación concordante con su régimen interno. Porque la Fiscalía, cuando yo le pido a ellos cómo la Policía Judicial guarda reserva o guardó reserva de las interceptaciones, tal como lo ordena el 235 y su inciso segundo, no tienen manera de contestarme. Porque cuando yo les exijo un acuerdo de confidencialidad, ¿dónde aparece, dónde está escrito, dónde se extendió, dónde se juró? Y en el acta de solicitud de legalización posterior a la interceptación de comunicaciones no aparece, está ausente, pues es un acto ilícito. Recordemos nosotros que las pruebas pueden ser declaradas nulas por 2 circunstancias, ilícitas o ilegales. Ilícitas cuando se vulnera derechos fundamentales, tales como la vida o el derecho a la intimidad. La vida cuando se tortura o se mata para lograr la confesión del presunto indiciado, o las interceptaciones o la violación del derecho a la intimidad, sabemos que no es ilimitado, pero para limitarlo se tiene que realizar determinadas solemnidades que no se están cumpliendo como las que ordena la ley. Entonces, cuando yo exijo cómo guardó reserva la Policía Judicial de la interceptación, no tienen manera de contestarme, porque ellos tienen un formato, copian y pegan, en donde se refieren de que la unidad de interceptación, la que tenga el nombre en esa oportunidad quien le correspondió, mantuvo en condiciones especiales las comunicaciones, dice algo así parecido. Pero el artículo 3, numeral 17 de la resolución 152 del 19 de febrero de 2018, dice acta de reserva, documento en el cual se hace constar el compromiso de guardar la reserva de la información que tenga este carácter por parte del servidor público de la Fiscalía, a la cual tenga acceso en razón, con ocasión o como consecuencia de la función del cargo. Ya sabemos que el acta de reserva es la Fiscalía que tiene que extenderla. Ahora, ¿qué es un documento reservado? Dice el artículo 20, el numeral 20 del mismo artículo. Documento reservado, o sea, ¿qué es? Que las interceptaciones son reservadas, porque acá obligan a guardar la debida reserva. Y esta resolución, esta normativa, se refiere a la reserva de las comunicaciones, se refiere a la reserva de la información capturada. Documento reservado, documento que contiene información reservada por expreso mandato constitucional o legal. Vemos de esta manera que es que la reserva de las comunicaciones
Ya en Colombia se contemplan de la ley 2000, la ley 610 de 2000, en donde, por el cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías. En ese momento se decía sobre la confidencialidad, porque alegaban que la información que hablaba o se realizaban o extraían o lograba las contralorías departamentales, las contralorías en Colombia son las que revisan las actuaciones del gasto de las diferentes instituciones del Estado. Entonces, hay unos trámites que se requieren y se deben cumplir para hacer el gasto del erario. Y si no se cumplen, esos hallazgos fiscales se castigan. Y esta entidad, las Contralorías, realizan esa tarea en Colombia. Para ese entonces, se estableció de esta manera sobre la reserva de la expedición de copias. O sea, que lo que ocurre en Colombia, cuando los medios de comunicación publican interceptaciones, se está violando el derecho a guardar la debida reserva. Ahora, además que está prohibido taxativamente por la ley que les enseñé, la misma ley lo obliga a guardarla. Entonces, yo estoy con mi cliente acá en audiencia y mi cliente es homosexual, pero casado, heterosexualmente. Tiene hijos y su esposa y sus hijos están en la sala. Claro, angustiados por su marido, angustiados por su padre, pero él tiene un amante homosexual. En esas condiciones sale la fiscalía con el fin de amedrantar al cliente, amedrantar al indiciado, amedrantar al capturado, publica las interceptaciones en donde lamentablemente el cliente se pone a hablar cosas que no debe haber hablado por teléfono. Entre otras, una charla con su amante, amén de las transacciones comerciales de sus mercancías ilícitas. Cuando sale en público la comunicación en donde dice Pedro, tal cosa, no sé qué tal cosa, y Juan, no sé qué tal cosa, tal otra, exponiéndose su preferencia sexual, no se está violando datos sensibles. ¿Para qué publican situaciones de esta naturaleza? ¿Por qué no editaron esa parte? Acá en Colombia no lo editan. Yo no sé si ustedes acordarán, en Colombia, en el gobierno del doctor Santos, interceptaron las comunicaciones de un congresista con su escolta, y su escolta era un oficial de alto grado y se comunicaban muy sensiblemente en sus afectos. Y un medio de comunicación lo publicó. Sancionaron a la periodista que publicó el contenido. Esto en cuanto a la intimidad. Pensemos cuando hacen grabaciones en secuencia de seguimientos a presuntos indiciados, en donde ingresa a misa, por ejemplo. Ponchan la cámara en donde se observa cómo el individuo, el indiciado, ingresa al templo cualquiera, católico, ortodoxo, anglicano. Eso son datos sensibles, recuérdenlos. Esas son sus preferencias religiosas. Y la policía judicial no puede grabar situaciones de esa naturaleza, menos publicarlas. En un bautizo, en un matrimonio, en un acto fúnebre, en donde
está hablando con Pedro Pataquiva, otro indiciado dentro de la investigación. ¿No? No obstante, de no firmar el acuerdo de confidencialidad, mil disculpas. No obstante, no firmar el acuerdo de confidencialidad que lo considera el 235, pese a que no está expresamente establecido o señalado, la policía judicial toma captura esas imágenes o captura los momentos, o ¿no han visto ustedes que el paramilitar Juan Lanas, haciéndole el amor a su pareja, publican las fotos como si fuera algo de mucha sensación, algo asombroso? ¿Qué tiene que ver que Pedro Pataquiva, que tiene por profesión ser paramilitar y matar a campesinos, que esté haciendo el amor a su pareja, independientemente si es legítima o no? A nadie le importa. No obstante, la fiscalía lo hace, publica situaciones de esa naturaleza, pero nadie dice nada. ¿Y dónde está guardada la debida reserva? ¿Dónde está la ISO 27001? ¿Dónde está el cumplimiento del estatuto de la fiscalía? ¿Dónde está? Esas pruebas para mí son ilícitas. Desgraciadamente, las interceptaciones en Colombia se logran en la etapa de investigación y su legalización se hace en esa etapa. O sea que cuando mi cliente está acá sentado, ya se le hicieron interceptaciones y ya se las legalizaron. En esas legalizaciones ya no hemos estado, porque en Colombia se le llaman legalización de posterior de interceptación de comunicaciones, y se hace antes de la imputación. Y una actuación antes de la imputación no puede estar presente el defensor ni el cliente. Se hace en forma reservada porque se dice que se puede manipular la prueba en contra del cliente. De esa manera, lo que quiere evitar es tener una ventaja a la fiscalía en contra de los indiciados o los investigados, para de esta manera ellos no puedan entorpecer la buena marcha de la justicia. Digamos que sí, tienen razón. Pues yo no veo razón o justificación para que se violen los derechos fundamentales o los derechos humanos. Los derechos humanos sabemos muy bien que no son ilimitados, menos el de la intimidad. Pero para ser limitados, para limitarle su goce al ciudadano, tiene que cumplirse unos protocolos. La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho. ¿Cuáles son los protocolos que se tienen que superar para que pueda hacer por parte del Estado violar esos derechos fundamentales o restringírselos? Pero no está ocurriendo. Cuando estamos en imputación, ya tenemos objetivamente una prueba anticipada, porque ya se interceptó, ya legalizaron y ya la tienen en contra de nosotros, y es cuando se está mostrando ante el juez y ante el público. En Colombia se tiene que las nulidades para pruebas ilícitas o ilegales se deben realizar en unas etapas procesales específicas. Aunque yo no comparto el tema, ellos dicen que se tiene que realizar en la audiencia preparatoria. La preparatoria es antes del juicio, y la audiencia de acusación, que es antes de la preparatoria. Entonces viene la imputación, que es la que siempre les digo a ustedes, que está mi cliente acá y le están presentando la interceptación. Después de la interceptación viene la acusación. Después de la acusación viene la preparatoria, que es cuando las partes se descubren las pruebas, y después de la preparatoria en Colombia viene el juicio. Entonces algunos tratadistas dicen que para tumbar, entre comillas, una interceptación se tiene que hacer en la etapa de preparatoria, o si no en el juicio. Yo no lo creo.
porque si nosotros dejamos vivo una interceptación, produciendo esos efectos nefastos que produce, y un efecto nefasto de algo ilegal no debería existir, o si existe, por lo menos no se debería utilizar. Pero no obstante, pese a que mañana puedan decretarlo en una sentencia como ilícita la prueba, ya todo el mundo se enteró que decían ellos dos en forma irregular, entre otros sus preferencias sexuales, entre otros que tenía amante, entre otros que era mormón, entre otros que era cazador de elefantes, entre otros tantos temas que hacen parte de la esfera de la intimidad y que con la interceptación se descubrieron y que no se guardaron la debida reserva. En Colombia establecí que a través del artículo 267 del Código de Proceso Penal se puede intentar derrumbar esta prueba ilícita con las facultades que le otorga la ley al abogado. Pero entonces la fiscalía, que no quiere perder nunca nada, dice que esa prueba solamente se solicita, o este artículo solamente se puede invocar cuando estamos en etapa de investigación, o sea, cuando el cliente es indiciado, no imputado, porque dice facultades de la defensa en la investigación, o sea, cuando no ha sido imputado. Pero entonces yo digo, hago uso de este acápite, es el último inciso del artículo 267. Igualmente podrá solicitar al juez de control de garantías que lo ejerza sobre las actuaciones que considere hayan afectado o afecten sus derechos fundamentales. Entonces, que hayan afectado o afecten, el hecho de que se haya realizado previa a la imputación, después de la imputación, siguen afectando los derechos fundamentales. En consecuencia, las atribuciones del 267 persisten en el tiempo, porque pese a que se hizo en un momento procesal en donde yo no podía participar para defender los intereses del cliente, la afectación del derecho fundamental sigue después de la imputación. Hemos discutido sobre la competencia de quién conoce esta audiencia y pues algunos clientes míos privados de la libertad, pues alegamos nosotros siempre que el competencia de conocer esa audiencia es el juez del distrito judicial donde esté privado de la libertad, en la cárcel del distrito judicial de ese juzgado. Ahora, la fiscalía, cuando se enfrenta a una situación de esta apremiante, porque no esperaban investigaciones de este estilo, salen con cuestiones, perdónenme, no quiero utilizarlas, pero ridículas. Por ejemplo, decirle al juez que me diga a mí como defensor dónde está el término de acuerdo de confidencialidad. Ellos quieren que yo les diga, sí, en el artículo tal del Código de Proceso Penal establece el término acuerdo de confidencialidad, y ellos no entienden por interpretación que el acuerdo el acuerdo de confidencialidad se logra con base a la interpretación de guardar la debida reserva. Me permite un momentico, que estamos en un momento difícil con mi hijo. Me de que, de que me ataquen si quieren atacarme con los argumentos constitucionales que he esgrimido para el tema. Y gracias por esa atención tan especial que me están ofreciendo. Y gracias por tu preocupación, Lilia. Muchas gracias. Entonces, con el 267, yo solicito yo nunca
en esa audiencia, para ser un poco respetuoso con la judicatura, nunca solicito que se excluya la prueba, pero sí se declare ilícita la prueba. No es lo mismo, es lo mismo pero distinto. ¿Qué quiere decir? Al que declare ilícita la prueba, pues no la van a poder utilizar. Pero si yo solicito la exclusión, ese momento procesal no se puede y me la van a rechazar. La exclusión se solicita en la preparatoria o en el juicio para que se considere como prueba ilícita y sea excluida y por consiguiente no considerada o analizada por el juzgador. Pero acá yo solicito en la 267 es que se declare ilícita la prueba, no más. Yo no solicito la libertad del cliente, no solicito la exclusión de la prueba, no solicito que no se tenga en cuenta, simplemente que se decrete que es ilícita la prueba por la obtención irregular que se hizo de ella. Más tarde, ya por ejemplo en la preparatoria podemos solicitar la exclusión, pero de la imputación a la preparatoria puede ser muy tarde realizar la tarea y ya ha hecho mucho daño la prueba. Entonces pueden esgrimir cualquiera de las causales para hacer válida la prueba ilícita, que yo no quiero que ocurra. Y es por eso que es oportuno que se haga en estos momentos cuando ya podemos actuar después de la imputación. Inmediatamente que se realice la imputación y cualquiera que sean los efectos que tenga esta medida de aseguramiento o una medida previa de no salir del país o cualquier otra medida precautelativa en contra del cliente, ese periodo que vamos a permitir usar esa prueba lo va a afectar totalmente, porque recordemos que ustedes como jueces, teniendo a mi cliente al frente y ustedes escuchando que mi cliente habla cosas que no deberían no haber escuchado, negocios irregulares que no debió haber hablado por teléfono, para ustedes ya tienen, labrado en su retina, ya tienen labrada en su retina la responsabilidad de mi cliente y una medida de aseguramiento es la más seguro que ustedes le van a proferir. En cambio, si tenemos la posibilidad de que mañana con una prueba ilícita podemos solicitar la revocatoria de la libertad o de la medida de aseguramiento, solicitar la libertad o la revocatoria de la medida de aseguramiento, porque las circunstancias que fundamentaron la medida de aseguramiento son diferentes para cuando se profiere o se solicita que se revoque. Esa es la estrategia que tengo en este momento en Colombia, manejando el tema que más me gusta, la confidencialidad. Y el estar buscando el tema de la confidencialidad me resultó esto, que es una gran estrategia procesal para muchos colegas para realizar manejo de debate probatorio. Y es lo que yo quería compartir, era lo que yo le decía a Lilian, que es lo que yo tenía para ustedes en la tarde de hoy. Esa es mi charla, respetados colegas. Bueno, muchas gracias, Alexander. Sí, como te decía, esta cuestiones del derecho informático tiene muchas aristas. Y pues hoy aprendimos algo nuevo. Creo que todos aprendimos pues algo nuevo. Les pregunto si tienen alguna pregunta o como a veces hacemos que después de la grabación, que la gente la escucha, ellos a veces mandan sus preguntas al correo y yo se las hago llegar a los speakers. Entonces, si hay más adelante preguntas, inquietudes, yo te las hago llegar a tu correo, ¿vale? Lilian, tenemos 11 intervenciones en el chat. No, son tuyas de orientación de la conversación. Sí, es que Iliana estaba hablando de los permisos. Bueno, aquí Gloria tiene la manito levantada. Adelante, Gloria. De acuerdo a lo que he escuchado, la ley es como un poquito machista, exponiendo el punto de vista de tanta protección a un caballero que estaba haciendo las cosas mal, con referente a que tenía una relación ilícita, porque frente a la corte tenía a su esposa y a sus hijos, así que considero que la ley es un poco machista, porque si hubiese sido de la otra parte, usted no le ha tocado
trabajar situaciones que tengan que defender a una mujer en vez de un hombre? Quiero excusarme para aquellas personas que utilizan el lenguaje inclusivo, pero yo siempre utilizo el término de hombres para hablar de la población en general, nunca para hablar de género. Entonces, cuando yo me refería a Pedro Pataquiva o Juan Lanas, pudo haber sido una Margarita Bustos o una Juliana Rosas. Era simplemente el individuo que se le estaba afectando el derecho fundamental, no su género. Me refería a eso. Y no, la ley no es machista, porque la ley no se refiere a situaciones de esta naturaleza. Y yo puse el ejemplo porque lamentablemente somos nosotros, la mayoría de las veces, los que incurrimos en esta clase de errores, y pues quise darle un poco de morbo o de sangre al ejemplo para que ustedes entendieran cómo es de molesto para la esposa legítima escuchar desde la gradería cómo a su esposo le descubrieron no solamente que es un delincuente, sino que también tenía una relación irregular, tal vez homosexual. Entonces son circunstancias que pueden afectar muchísimo. Y que ese ejemplo sí pasó, o sea, en Colombia sí se dio ese caso. Ajá, fue un caso muy vergonzoso y muy sonado. Incluso Alexandra ha sido muy prudente porque el caso fue más escandaloso todavía, fue muy escandaloso. Gloria, yo creo que duramos un año hablando de ese caso acá y de cómo pusieron al escarnio público toda esa vida privada de esa alta personalidad. E incluso de eso se derivó una serie de descubrimientos de que no era el único que tenía ese tipo de comportamientos y que, que también estaba intersectado, y eso se fue convirtiendo en una bola de nieve. Y fue un caso, pero, o sea, aquí se ha tratado muy suavemente, porque fue un caso que, como dice el canal de televisión, pasa en las noticias, pasa en TNT, pasa en la vida, y pasa. Pero, y aquí hubo un caso, mis colegas puertorriqueñas, no sé si recuerdan, el caso de un senador que se puso en un programa de chisme, y el caballero quería exponer que en la página en particular le estaban dañando su reputación cuando el caballero subió fotos de su parte íntima a esa página en particular. Parece que el caballero desconocía muy poco de lo que él era el ISP, que es la dirección electrónica por la cual se sube todo. Y la página en particular se estaba estableciendo que el caballero estaba mintiendo y que tenía pruebas fidedignas de que fue él quien subió las fotos de su parte privada. Así que eso fue tremendo escándalo en Puerto Rico. No sé si recuerdan mis compañeras puertorriqueñas, ¿recuerdan ese caso del senador que subió fotos de su parte íntima? Tengo un vago recuerdo, pero no sé si era que no estaba viviendo en Puerto Rico para ese momento. Pero también recuerdo cuando un senador aquí en Puerto Rico, que también hubo un escándalo bien grande, porque él tenía a su secretaria de amante y estuvo preso por corrupción también. Y la secretaria amante de él fue la que dio a conocer todos los detalles del caso, que de hecho, en donde yo estoy viviendo ahora, ella vivía también. Ese también fue un caso bien grande y él hace poco que salió de la cárcel, también de la cárcel federal. Y como ves, Alexander, pasa en todas partes. Sí, donde quiera se guisan habas, como decimos en Puerto Rico. ¿Hay cómo se procedería de que sea la misma persona la que publica sus propias cosas y eso atenta o sea, podría hasta cometer un delito publicando esas cosas? Lilian, es que recuerda tú que en una escena donde se publican imágenes de la intimidad, imágenes explícitas de su intimidad, casi siempre en esa escena hay dos protagonistas. Y el hecho que estén comportamiento, adiós, en el evento que estén compartiendo un mismo escenario, los dos protagonistas, no quiere decir que estén compartiendo libertades sobre la autonomía que tiene cada uno sobre su imagen. En consecuencia, él está violando el derecho a la intimidad de su pareja
cualquiera que sea, un hombre o una mujer. Perfecto, perfecto, sí. Sí, eso está pasando muchísimo. Si no tienen alguna otra pregunta, ya para poder entonces dar por terminada la sesión, no sin Elías, a mí me gustaría, los colegas que se encuentren en el auditorio, cómo se maneja el tema de las interceptaciones en su localidad, en su provincia, en sus estados, en sus países, como este caso que está ocurriendo en Colombia. Casi todos los países ya tienen PSI, Políticas de Seguridad de la Información, son muy rigurosos con su solemnidad. Recuerden ustedes, por ejemplo, ahora que se descubrió que el FBI había interceptado un montón de llamadas a ciudadanos americanos en su territorio, y la censura que está recibiendo ese cuerpo de seguridad, eso quiere decir que se está concienciando realmente lo que es el rigor de la confidencialidad, que antes se tomaba como un balón de trapo. Eso le damos una patada acá y llega allá y acá otra vez regresa. Ya no, ahorita se está concienciando la comunidad de que se debe respetar los derechos que tienen los individuos o titulares de la información sobre su confidencialidad. Claro, bueno, aquí la ley que hay sobre la confidencialidad es básicamente la que más conozco, es la ley IPA, que es sobre la confidencialidad de la información médica y bancaria. Pero sí, nosotros tenemos aquí muchos programas de televisión y de radio que son de chismes, de la farándula, etcétera, que realmente pues ellos demandan en demandas civiles si hay que demandar, pero no, el derecho penal en Puerto Rico informático que conozco está más relacionado a lo que es la pornografía infantil, el acoso de menores, utilizando los medios electrónicos y ese tipo de cosas, pero no veo dentro de la ley esa confidencialidad a que ese titular, como dice el licenciado de la información, esa persona a quien se le está creando o se está haciendo un chisme, pues solamente veo los casos que pueden defenderse a través de las cortes civiles, pero no a nivel penal como tal. No podemos olvidar que en farándula muchas veces son prefabricados los escándalos. Lo hacen estas estrellas para no perder protagonismo. No sé si tú les contaste, Lilian, el caso que ocurrió hace poco de un sujeto que le pintó a su compañera, una youtuber, él también lo es, ella tiene un Porsche y le pintó con pintura indeleble, donde él dice que él creía que era lavable, le pintó el Porsche, le hizo monachos, unas caricaturas, y ella finalmente lo denunció. Ella había hecho también, supuestamente había descubierto a su pareja, a su marido, al papá de su hija, yaciendo con su amante en el mismo apartamento conyugal. Y ella llegó con camarógrafo y todo para hacerle el escándalo, y a punta de patada intentó tumbar la puerta, y pues eso era un show solamente para ella, para quebrar los límites de likes en sus redes sociales, y no solamente, aunque yo estoy dudando, la supuesta herida sentimental que le generaba la infidelidad de su marido. Entonces, pues, viendo esa secuencia de ahora de las estrellas, ponemos en duda sobre los valores o los valores supremos de la confidencialidad y su titularidad. exacto, exactamente. Correcto. Es la moda ahora de hacer cuantas cosas por el like. Entonces, muchas veces esas interceptaciones se pueden ver hasta en comillas, ¿cierto? En comillas. Lo otro diferente es lo que decía el licenciado Alexander, de que se interceptan por cuestiones judiciales y ahí van saliendo y se van desprendiendo otras cosas. Entonces no le dan más valor a lo que de verdad hizo la interceptación, sino a esas otras cosas que se van descubriendo en el camino y que van atentando contra la integridad, contra la moral, contra el buen nombre de la persona. Ya,
Entonces, ahí es donde está el peligro, donde está como la línea roja. Se intercepta por una cosa, pero se sale descubriendo otra. Sí, sí, y que no tiene nada que ver con la investigación, y no obstante, absorbe todo el tiempo del investigador en establecer cómo era el amante o sus piernas, y se le olvida del cargamento de una tonelada de coca, a quién se le entregó o cómo fue camuflada. Exacto. Yo creo que también lo que Gloria se refería cuando hablaba de la cuestión del machismo es de que vemos también muchos casos, y tú en tu práctica debes verlo, de que cuántas mujeres nos ponen una y otra vez quejas porque se les vulneran ciertos derechos, que las siguen, que las persiguen, que las exhiben, y de pronto la justicia no hace nada, sino que cuando viene el desenlace trágico. Yo voy a ser honesta, yo voy a ser honesta y le voy a exponer un caso mío personal. Yo tuve un caso de una persona que me estaba hostigando a nivel cibernético. Esta persona generó 6 Facebook, 6 Instagram, pero la persona desconocía que yo soy especialista en sistemas. Así que yo empecé a recolectar toda la información. Ya mi novio y yo teníamos una relación, esta era una relación previa. Esta persona no entendió un no como respuesta y entonces siguió escribiéndome por teléfono, por la herramienta que se llama TextNow, por diferentes números de teléfono. Yo seguí recopilando, utilizó 3 cuentas de WhatsApp para escribirme, utilizó el teléfono celular de su mamá, utilizó el Messenger de su cuñada. Así que yo tenía un caso bastante pesadito para llevar al tribunal. Establecí una orden por ley 54. Fui al tribunal, hice una querella y nos vimos en corte. El caballero inclusive había establecido una serie de improperios hacia mi persona, estableciendo que yo era una mujer que era una sinvergüenza, y que si él hubiese tenido el teléfono de mis hijas le hubiese dicho el tipo de mujer que yo era. Yo soy una mujer seria. Todo el mundo sabe quién soy yo porque mi manera de ser es la misma. Yo soy sumamente estricta y yo ni para trabajar ni para nada, yo soy una mujer seria. Pues yo fui recolectando la información y cuando fuimos al tribunal, que nos pusieron cara a cara, mi hija mayor estaba conmigo sentada en una silla. Mi hija estaba muerta de la risa, primero por la actitud que tenía el caballero de víctima. Yo simplemente le di la espalda y les puse a la juez, porque me resultó que me tocó una mujer, les puse que el caballero me estuvo llamando una noche 58 veces. Yo le colgué, el caballero me escribió una serie de mensajes, pero los borró, pero después que uno envía audios ya no se pueden borrar. Así que todo eso yo lo recolecté, y cuando le dije, bueno, usted tiene, mi teléfono está aquí, escuche los audios y usted puede sentarse y leer todo, de la manera que el caballero me falta el respeto, y yo no le he faltado el respeto en ningún momento. La juez me estableció que yo no podía tener contacto con él, ni él tampoco conmigo. Parecía una Magdalena estableciendo que yo era la mujer de su vida. Honestamente, yo le dije a la juez, mire, honestamente yo no quiero tener ningún tipo de contacto con este caballero. Yo quiero una orden de protección, yo no lo quiero cerca de mí ni de mis hijas porque yo tengo 2 menores de edad. El tribunal me extendió 4 meses más, hasta el mes de febrero tengo orden de protección. El caballero estableció una orden de protección hacia mi persona cuando yo nunca hice ningún movimiento. Eso es para que usted tenga una idea, pero yo tuve que hacer bastante pushing cuando establecí delante de la secretaria el caso, y las 2 secretarias, que eran mujeres, se tardaron una eternidad. Yo estuve un domingo en el tribunal de San Juan, desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde, con mi hija menor, llenando papeles y ellas dando chistes. Cerca de mí había otra señora, que esa señora sí tenía una persona que la estaba persiguiendo, igualmente con una orden, pidiendo una orden de ley 54, y habían 2 policías escoltándola. Y si yo salía a las 5, no quiero saber a qué hora salió aquella señora. Cuando me tocó establecer a la Secretaría de Justicia, que me establece que le envíe cuál fue el resultado, yo le escribí una queja con referente a la poco empáticas que eran aquellas 2 mujeres que se supone que establecieran la ley 54. Así que, si nosotras como mujeres
no exponemos el caso y le quitamos el caso a las personas, no se ven cortes. Yo seguí hacia adelante. Me dio mucha gracia porque cuando establecí del primer juez que me estableció la primera ley, el orden de protección, me pregunta que cómo yo sabía tanto y yo le dije, bueno, lo que pasa es que yo soy especialista en sistemas. Por eso es que yo conozco que el caballero tiene 6 cuentas y son unas cuentas previas. Él aparentemente esta misma conducta lo tuvo con alguien anteriormente y no llegó a nada. Pero yo sí le voy a dar para adelante. El caso tan impresionante. Y bueno, y tú tuviste la suerte de que recopilaste todas tus pruebas y Sí. las llevaste. Entonces, lo que pregunta acá Iliana Alexander es si es, o sea, si a ti te llegan grabaciones de llamadas, de mensajes, ¿es legal que uno las lleve como prueba a un juzgado? Bueno, yo hago la observación Ujú. porque según tengo entendido, la Constitución de Puerto Rico es igual que la de Estados Unidos. Se diferencia en 2 aspectos, en lo de la fotografía y las grabaciones. Ustedes, ¿verdad? No sé si ha cambiado. Y para a veces llevar estos casos con grabaciones y fotos, pues todo depende también obviamente del juez que te toque o la persona que te toque para evaluar tu caso, si lo toma en consideración, porque también la otra persona puede irse por el lado, me está violentando mis derechos también. No sé si me siguen mi línea. Yo quiero aclarar una cosa, Lilian y respetadas colegas. Yo no ataco el procedimiento de la interceptación, porque sé muy bien que como política criminal del Estado se tiene que perseguir a la delincuencia y al delincuente hay que castigarlo. Pero si se castiga, castíguese castíguese con todo el cumplimiento del rigor constitucional que exigen las normas. Porque la Constitución nuestra, o por lo menos la colombiana, nunca dice excluyese a los negros, a los homosexuales, a los que le falta una pierna, a los que le falta un ojo, a los que han matado 2 veces o 3 veces o 5 veces, o los que han sido capturados con cuchillo, con pistola o en patineta. No, ahí la Constitución no dice nada de eso. Dice, se le respetarán los derechos para el debido proceso y el derecho de defensa. Y sin importar la clase de individuo que sea, así sea, perdóneme, me lo decía un compañero de mi pregrado, un mal nacido o un hijo de píldora. Independientemente que se trate de sujetos de esta naturaleza, tendrá que castigarse, pero respétesele los derechos y además recordemos una cosa, quien tiene los instrumentos, quien tiene el poder, quien tiene la economía, que tiene la capacidad y el talento para investigar y seguir y perseguir los delitos del Estado. ¿Y por qué tiene que acudir a cosas irregulares? ¿Por qué tiene que acudir a cosas ilícitas? ¿Por qué va a aplicar entonces que ojo por ojo, diente por diente? Como el delincuente usó la irregularidad, la ilegalidad, lo oscuro, el entramado. También el Estado tiene que hacerlo así en las condiciones, teniendo el poder para avasallar el delito, teniendo la capacidad para contenerlo y teniendo las herramientas para condenarlo. Me parece irregular. Es lo que quiero resaltarles, que no es que yo esté en contra de las interceptaciones, pero si se van a hacer, háganse bien. Y esta audiencia, esta pequeña audiencia que hice acá, la he hecho más de 100 veces. ¿Y ustedes creen que eso ha servido para que otra fiscalía se abstenga de hacer cosas irregulares? No, siguen incurriendo en lo mismo. Aquí en Puerto Rico las leyes no están escritas, pero llevadas a cabo en la Caribe del Oriente. Ese es el mayor problema que nosotros tenemos en Puerto Rico. Así es, en todas partes. Bueno, creo que hoy aprendimos, como le decía Alexander, aprendimos algo nuevo y de que no estamos tan lejos. O sea, somos de países diferentes, pero el delito es igual en todas partes. Creo que hay similitudes en los procesos. Entonces, esto que hoy nos enseñó Alexander, pueden ustedes cuando enseñen a sus alumnos o algo, como aplicarlo y hacer, pueden tener hasta un comparativo
de cómo es acá con la ley nuestra y cómo es con la ley en Puerto Rico, como dicen ustedes, que es muy similar a la de Estados Unidos, ¿ya? Que se presume de ser la constitución más garantista que hay. Sin embargo, la de nosotros es también muy, muy garantista y muy social. Que si se aplicaran al pie de la letra las constituciones, sería un paraíso. Totalmente. Entonces, bueno, ya nos pasamos un poquito, pero es muy interesante el tema. Muchísimas gracias, Alexander, por tu presencia. Gracias a todos, a los alumnos que van a ver esta grabación. Mucha atención y que aprovechen al máximo lo que hoy aprendimos acá. Muchas gracias a todos. Feliz noche, Alexander, que todo se resuelva, que deje de llover. Lilian, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido un honor, ¿verdad? Un verdadero honor para mí habernos acompañado y espero que efectivamente haya sido muy grata la charla y efectivamente haya trascendido mucho más nuestras fronteras y que haya logrado el impacto que yo quería y que parece que Lilian afirma que sí se logró. Cualquier cosa me cuentan, yo estoy a sus órdenes y para mí es un verdadero honor haber estado con ustedes esta tarde. Gracias, muchas gracias. No, gracias a usted, licenciado, y que se mejore pronto. Tan linda, muchas gracias. Que se mejore. Un tecito de limón y hace falta con anisito. Ok, muchísimas gracias. Es que cuídense, chicas. Bye, Lilian. Chao. Hablar mucho implica esa disfonía también. Sí, correcto. Bueno, encantado. Gracias. Chao. Muy amable. Bye bye.